Vale. Buenas noches. El día de hoy estamos ante una diferencia de opinión que se ha dado en un grupo en donde todos nosotros estamos y quisimos traerla porque resulta interesante analizar a este importantísimo personaje de la historia que es Adolf Hitler. La diferencia de opinión radica entre que Jorge Goñi, como muchos, considera que él fue un tirano. Y sorprendentemente para muchos también Rodrigo Reval nos comenta que en su opinión no lo fue. Hoy vamos a escuchar las dos posiciones que creo va a resultar bastante interesante. Entonces, pues damos paso primero a la opinión de Jorge. Adelante, Jorge. Pues yo arranco porque fui el primero que mencionó precisamente que Hitler es un tirano y Rodrigo me dijo que no y eso pues nos motivó a estar aquí en este debate. La tiranía describe a una persona cruel y opresiva con los que le rodean. Un tirano abusa o impone en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad para lograr su objetivo. Los tiranos pueden ser gobernantes, padres, hijos, hermanos, parejas, amigos, compañeros, y en el punto laboral pueden ser jefes o compañeros. Incluso quiero citar la teoría de Reding, una de las teorías de efectividad gerencial, y determina uno de los sinónimos que encontré para tirano, que es autócrata. Y en el punto efectivo, autócrata benévolo. Repito, es una actitud frente a los que le rodean, la tiranía. Hoy estamos en este debate con un solo punto, si Hitler es o no un tirano. Yo afirmé que sí, Rodrigo me dice que no. Este debate, ¿por qué me parece tan importante? Porque en esta etapa de la civilización humana, yo no pensé que tuviéramos que aplicar todo esto para combatirlo dentro de lo que hemos recibido en México con el que llegó a la presidencia. Yo le llamo la bestia, otros le llaman el bulto, el energúmeno, el presimiente, el destructor de México, el inquilino de Palacio, el cacas. Y los serviles o los que aún respetan a quien no los respeta o que son muy respetuosos con él, le dicen señor presidente. Efectivamente, el que me avergüenza que haya llegado a la presidencia y esté ocupando el Palacio Nacional de México. Nunca pensé, repito, que todas estas definiciones no solo fueran debatidas, sino que describan, que tengamos que utilizarlas para esta altura de la civilización humana. A quien ostente un cargo público, el cargo público máximo en este país. Primero me voy con las definiciones de tirano. La de la Real Academia Española, 1, gobierno ejercido por un tirano. 2, que la utilicé anteriormente, abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Y 3, dominio excesivo de un afecto o pasión que ejerce sobre la voluntad. Me voy al de Merriam-Webster y les comparto la traducción que hice de un gobernante absoluto sin restricciones por la ley o constitución, un usurpador de soberanía, un gobernante que ejerce el poder absoluto de manera opresiva brutal, alguien que se asemeja a un gobernante opresivo en el uso severo de la autoridad y poder. También la definición de la serie de cómo convertirte en tirano, un gobernante cruel y opresivo, pero ellos añaden que la tiranía no les parece suficiente esa definición. La tiranía es una forma de gobierno para quienes quieren resultados. En cuanto a sinónimos, encontré que déspota, dictador, autócrata, opresor, absolutista, autócrata, autoritario, cacique, déspota, dictador, dominador, dominante, esclavista, implacable, negrero, opresor, régulo, sátrapa, y también hablan de rescatador. Muy compatible con la serie de cómo convertirte en tirano. Finalmente, hay algunos teóricos
que le llama Alerta Tolima, donde establece una diferencia que no comparto entre el tirano y dictador. Habla que la tiranía es quien llega a gobernar lo que hace a gobernar por medio del voto popular. Y el dictador afirma que es aquel que llega a gobernar sin el voto popular. ¿Por qué no la comparto? Porque el tirano es la forma de interactuar con los demás, no cómo llegó al poder. ¿Sí? Aquí el tirano, y utilizaré porque no es el valiente, es el tirano dura hasta que el cobarde quiera. De ahí me voy a describir a Hitler específicamente en varios trances de su vida. Nace el 20 de abril de 1989 y fallece a los 56 años, los mismos que tiene el de la voz. Vive en Viena, después se muda a Múnich para pelear en la Primera Guerra Mundial en 1905, herido y parcialmente ciego, y uno de los puntos claves es el fin de la Primera Guerra Mundial, donde no hubo una capitulación incondicional de los alemanes, pero sí hubo un acuerdo de resarcimiento que estaba sangrando a los alemanes y también los limitaba en la cuestión armamentista, lo cual sentía Hitler que era una humillación. Y algo muy importante que utilizó Hitler es ese odio para precisamente los que los hubieran vencido. Ahora, sucesos importantes donde el tirano llega al poder, y es cuando llega al poder cuando lo ejerce de una manera tiránica. Él llega a las primeras juntas del Partido Obrero Nacional como miembro de la inteligencia alemana, y en vez de investigarlos, que era su chamba, lo que hace es unirse, y no solo eso, unirse activamente, y empieza a ser el orador. De ahí surge el partido nazi. De esas pláticas empieza a crecer y surge el partido nazi. La bonanza de esos años no hace una hierba fértil para el odio que después otro disparador importante fue la depresión del 29 de octubre de 1929, de la Gran Depresión en la Bolsa de Valores en Nueva York. Ahí empieza el hambre, el desempleo, y ahí es cuando el partido nazi empieza a abonar con su carga de odio el poder que después, en 1933, llega a ser canciller, Hitler, y después viene el incendio del Parlamento alemán, que se lo achacó a los comunistas, y al parecer hay quienes dicen que fueron ellos mismos los que hicieron eso, de manera de poder, en el caos, adoptar el poder. Ahí empieza la tiranía de Hitler, cuando empieza a asesinar a todos los de la oposición. En 1934, desde el 30 de junio al 2 de julio de 1934, los líderes nazis eliminan a las tropas de asalto, ¿sí? Y asesinan a enemigos políticos. Desde 1933 empiezan a aniquilar opositores. Después me brinco lo de las Olimpiadas. Hitler se reúne con líderes de la Gran Bretaña
y acuerdan el acaparar parte de Checoslovaquia, pero la invaden toda. El 12 de marzo del 38, ¿sí? Hitler llega se va en contra del Estado, 6 meses después de esa fecha que dije, se va contra el Estado checoslovaco. Invade Austria, ¿sí? Invade Austria y también en 1939 finalmente invade Polonia y desencadena la Segunda Guerra Mundial. Ya tenía el ultimátum y finalmente Chamberlain, después de tantas negociaciones con un tirano, y con un tirano no se negocia, se le combate. Ahí entra Churchill a combatir a ese tirano, y de ahí mucho es historia, los experimentos nazis, los experimentos, el abuso a los judíos, a los comunistas, a quien pensara diferente y quien no actuara en consecuencia. Me podría ir hasta el desembarco de Normandía. Ahí tenemos todos los abusos de Hitler durante la guerra. En el desembarco de Normandía, ni siquiera despertaron a Hitler por el miedo que tenían al personaje. A eso le llaman power distance. El power distance ha tirado aviones cuando el autócrata es tal la distancia que ni siquiera la gente le dice estás mal. Todos estos paralelismos los podemos ver precisamente hoy en México. Ahora, ¿cómo ando de tiempo, Mau? Ya te lo estás agotando. Me gustaría que Rodrigo nos comentara, si te parece bien, ahora cuáles son sus argumentos para explicarnos por qué él considera que no fue un tirano Hitler. Cuéntanos, Rodrigo, ¿en qué te basas? Adelante, ¿le puedes abrir su micrófono, por favor? Sí. Gracias. Listo. Ok. Miren, para empezar, voy a empezar por decir que Hitler en sí no fue un tirano, porque, bueno, llegó por la vía democrática, ¿no? Desde ahí. Empezó, de hecho, si hay alguna similitud, yo creo que es la única, entre el partido nazi y Morena y lo que sucedió en ese entonces cuando Hitler obtuvo la Cancillería, fue que los dos ascendieron al poder por un hartazgo social, ¿vale? Ahorita voy a pasar ese punto, pero nada más lo quiero aclarar. Ahora, hay mucha gente, como dijo el señor Jorge, que compara a la bestia, como él le llama, con Adolfo Hitler. Yo creo que ahí estamos incurriendo en una falacia de comparación, porque el hecho de que tengan una similitud, ¿no? Que yo creo que son muy pocas, no los hace comparables, porque en primer lugar, tanto Hitler como el partido nazi fueron un producto de su época, ¿vale? Y en segundo lugar, Hitler no maiceaba, como aquí se le dice en México, es decir, no abusaban de programas sociales para obtener el favor del pueblo, sino fue todo lo contrario. Él gozó desde muy al principio de su canciller, es más, desde antes de que fuera canciller de la República de Weimar, que después pasó a ser Alemania, él ya traía un soporte tanto de los militares como de la clase civil, ¿vale? Ahora, si bien es cierto que había un enojo por parte de Adolfo Hitler, que se expresa, es muy notable, perdón, en su libro de Mi lucha, relativo a las condiciones paupérrimas en las que se encontraba la República de Weimar después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial.
no fueron a causa exactamente de que la sociedad hiciera que fueran así, sino fue el resultado de embargos y fue el resultado de la influencia que tenía Prusia sobre la capital alemana, en donde había gente extranjera mangoneando y haciendo lo que hoy en día se conoce como lobbying, para que hubiera una concentración de riqueza completamente desigual y tuvieran a la clase trabajadora prácticamente a más del 90% de la población en miseria. Entonces, ese era el principal enojo de Hitler. Y no es ningún secreto que mucha de la gente que estaba en Prusia, que para los que no sepan o no lo recuerden, Prusia está al este de Alemania, bueno, de lo que hoy es Alemania. Ahorita ya no existe el estado germánico de Prusia, pero desde ese pedacito de tierra había mucha gente que era comunista y que por alguna razón, y bueno, no es por alguna razón, de hecho sí lo sé, es porque se estaba consolidando también la cuestión de la Revolución Roja en lo que hoy en día es Rusia, y sabían que el pueblo germánico, en este caso, pues todos estos estados que pertenecen a esta gente, se había visto vulnerada por previas guerras, entre ellas la guerra de los 30 años y las guerras napoleónicas, que también devastaron mucho a la cuestión étnica de Europa, y podían aprovechar el momento para dominar completamente Europa bajo un yugo comunista. Y muchos de ellos, también el enojo de Hitler era que eran judíos, eso no es ningún secreto. Trotsky, Lenin, eran judíos, ¿vale? Eso no es ningún secreto. De ahí viene su aversión hacia esta etnicidad. Ahora, realmente lo que llevó al partido nazi a expresar este desdén por las instituciones públicas de ese entonces en la República de Weimar fue porque impedirían la visión de Adolfo Hitler de consolidar a los estados germánicos y posteriormente a Europa en un estado paneuropeo que llevaría el nombre de Germania. Esa era la visión de Adolfo Hitler en su libro de Mi lucha, que por cierto, para los que no lo hayan leído, pues está bastante interesante. Es una curiosidad, si no lo quieren tomar como información factual. Y bueno, empezó a tener popularidad. Ya desde ahí, la popularidad que él tuvo apabullante con sus oratorias, que daba en bares, en público en general, en plazas, fue lo que le permitió ganar escaños en el Parlamento y posteriormente ser canciller de Alemania, bueno, de lo que después fue Alemania. Yo sí, en mi opinión, no poseo ahorita evidencia firme, pero viendo que los comunistas de Rusia odian el concepto del hombre europeo, de la etnicidad europea, y esto no es nada nuevo. Aquí para poder complementar un poquito mi argumento, me gustaría irme un poquito atrás en la historia, cuando me quiero ir al periodo del Imperio Romano, cuando los romanos tuvieron muchísimos problemas con los cartaginenses. En esta zona donde habitaban los cartaginenses, había muchos grupos de gente que creían en el judaísmo y en sí mismos eran semitas judíos, ¿vale? Entonces, los cartaginenses se destacaban por ser gente brutal, que inclusive después de las guerras que tuvieron con los romanos, pues sencillamente exterminaban a los prisioneros de guerra que tenían.
Ajá. Entonces, aparte de eso, representaban una constante fuente de invasiones, específicamente como lo conocemos hoy como guerra de guerrillas, en las que llegaban pequeños grupos, llegaban a asaltar, a robar, a violar, y después retrocedían, y esto pues desasiaba y le quitaba recursos a las fronteras con las que compartía el Imperio Romano con esta gente. Entonces, el odio que ya se traía desde ambas etnicidades, pues ya trae mucha historia. Volviendo a la cuestión de Hitler, sí, yo sí creo que fueron los comunistas porque muchos comunistas eran judíos. Y justamente para impedir el ascenso de Hitler, le prendieron fuego al Parlamento. Ahora, Hitler no fue, y repito, no fue un asesino de opositores políticos. Para nada. Aquí voy a citar un parrafito que escribí yo mismo, que explica perfectamente este punto, para que no me la pase aquí pensando nada más. Cito, cuando Hitler subió a la Cancillería, el nocivo poder que se ejercía desde Prusia fue cortado de tajo, expulsando a judíos y comunistas de toda institución pública y privada, e intentaron reformarles, ¿vale? No los exterminaron ni los mataron, sencillamente les intentaron reformar. ¿Qué evidencia tengo sobre ello? Bueno, de que en varios distritos del propio Alemania, inclusive en Berlín, muchos mercantes judíos pudieron seguir operando sus establecimientos bajo la condición de que estuvieran marcados, ¿vale? En ningún momento tiránicamente se les despojó de sus negocios, ni se les asesinó, ¿vale? Cualquier modalidad profana sexual fue prohibida, y aquellos que se sabían como tales fueron puestos en campos de labor reformativa. Tampoco a la gente que participaba en actos degenerados en público, porque tampoco no es ningún secreto que durante cuando la República de Weimar estaba en su peor momento, la inmoralidad y el despilfarro de actitudes profanas era muy común. Entonces, para mantener una sanidad civil, fueron puestos en campos de reformamiento, ¿vale? Para labor reformatoria, que no tiene nada que ver con campos de concentración, porque esos tienen claramente una función militar, tienen una función de guerra, y esto es nada más a modo de servicio social. Y tanto activistas comunistas como narcomenudistas encontraron el hacha del verdugo, es decir, los mataron. Pues es gente que prácticamente no tenía remedio social. Si hubo alguien que sufrió... ¿Cómo que los mataron? Sí los mataron. Y eso es a ¿Quiénes lo los que voy. mataron? Los nazis. Nazis. Ahora, a eso voy. Si hubieron dos tipos de gente que sí sufrieron bajo el régimen nazi, fueron comunistas, activistas comunistas declarados, que estaban tratando de usurpar el orden público, y la gente que se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Esos fueron los únicos dos tipos de individuos que encontraron un fusilamiento legal, respaldado por el Estado y respaldado por el propio pueblo, ¿vale? Ahora, si bien es cierto que Hitler, y no fue exactamente Hitler, tengo entendido, la verdad es que no me atrevería a aseverarlo al 100%, pero si bien es cierto que Alemania planeó invadir Checoslovaquia, ajá, porque lo consideraban una fuente, una amenaza roja. O sea, porque al este tenían así que la Unión Soviética, que se estaba consolidando, ya se había consolidado en ese entonces. Y por la parte de Checoslovaquia temían el ingreso de nuevos comunistas. Entonces, hubo conflictos en Checoslovaquia, y también ahí quiero remontarme un poquito al pasado para mencionar que los eslavos, la etnicidad eslava,
siempre ha tenido problemas con el pueblo germánico y también ha tenido problemas en general con Europa del Este, ¿vale? Y es una situación que hasta la fecha persiste. A lo mejor ahorita ya es un poquito diferente, pero sí sigue habiendo conflictos, especialmente por parte de chechenes en Rusia. Y otro mito, que esto sí lo tengo un poquito más fresco, y yo creo que sí hay más evidencia disponible, de que Hitler invadió Polonia. Bueno, lo que sucede ahí es que sencillamente no es que Hitler haya sido un tirano y haya dicho un día, hoy voy a invadir Polonia porque no me quieren seguirle el juego, me están llevando la corriente, me están llevando la contraria, perdón, y bueno, vamos a invadirlos. No fue así. Hay una versión alterna de ese suceso en la que en Polonia había alemanes viviendo, bueno, ya como Alemania, había alemanes viviendo en Polonia que querían volver a su país y bajo negociaciones que tuvo Inglaterra junto con Rusia y junto con Estados Unidos desde ese entonces, porque miren, aquí tengo, para sustentar este argumento que voy a dar, tengo algo muy interesante. Hay un sujeto que se llama Theodor Neumann Kaufmann. Ajá. Vuelvo a repetir su nombre. Theodor, de Teodoro, Neumann Kaufmann. Nació en febrero del 22 de 1910. Y es conocido por un libro que él escribió que lleva por título Alemania debe perecer. E inclusive antes del supuesto holocausto que se perpetró en Auschwitz, o sea, estoy hablando de mucho tiempo atrás, o sea, mínimo 15 años atrás, cito, está en inglés, lo voy a traducir al español, por si me equivoco, tengan paciencia conmigo. Dice, el único modo de completar la paz mundial es removiendo al alemán del mundo. Solamente tenemos esta opción de deshacernos del germanismo para siempre. Y eso implica desraizar la fuente de la cual estas almas belicosas prevengan a la gente de Alemania, que las prevengamos de volver a nacer en Alemania y que reproduzcan su propia raza, su propia estirpe. El señor Kaufmann era conocido por ser un duro antigermánico. Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque ya desde antes de que surgiera la cuestión de la invasión de Polonia, desde antes de que toda esta narrativa surgiera de que Hitler invadiera este país, ya se estaban concoccionando cómo los opositores de Hitler, concentrados específicamente en Inglaterra y Estados Unidos, iban a poder quitar el proyecto de Pangermania que él estaba con mucho éxito llevando a cabo. Entonces, Hitler intentó negociar con Polonia que le dejaran regresar a los alemanes que estaban en dicho país. Polonia se negó por miedo a las represalias que pudiera tener con el terror rojo, y ya estaba consolidado en Rusia, y bueno, empezó la guerra. Voy a detener Ahora, ahí, Rodrigo, para darle un poquito de paso a la opinión de Jorge. No cabe duda que la historia y en cualquier conflicto siempre existen tres tipos de realidad, ¿no? La que cuenta un lado, la que cuenta el otro y la realidad, ¿no? Que siempre está en medio. Lo único que a mí me llama mucho la atención es que creo que todos hemos visto filmaciones y fotografías de una cantidad de gente inocente masacrada por el ejército nazi, y te estoy hablando de niños y mujeres que tal vez eran familiares de judíos comunistas, pero no creo que ni siquiera supieran por qué los estaban matando. Dicho lo cual, pido tu opinión, Jorge, sobre lo dicho hasta el momento por
por Rodrigo. Sí, a mí lo que... Interrumpo tantito nada más. Ahorita voy a tomar esos puntos, señor Mauricio, para dejar al señor Jorge hablar. Gracias. Sí, Ok. claro, de eso se trata. Hacemos un ping-pong. Yo lo que veo, mi estimado Rodrigo, es que nos has descrito a asesinos, gandallas, otros tiranos, para justificar al tirano. Y eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. Y aquí voy a citar incluso a Gilberto Lozano. A Gilberto Lozano le dije, yo no voy a cambiar la 4T por la quinta T. ¿Sí? O sea, yo no busco quitar un tirano, que es la bestia, López Obrador, por otro tirano que ahora pues les voy a describir y para empezar, voy a utilizar varias cosas. Hitler no fue un asesino de opositores políticos. Bueno, la historia que yo he visto es diferente. Puede ser que tienes una historia alternativa. En 1933 él empezó, precisamente después de quemar el Parlamento, que se lo atribuyen a ellos mismos, trajo precisamente el asesinato de sus opositores. Quedó sin opositores, punto. Y es parte de la metodología para llegar a ser un tirano, ¿sí? Desbaratar a tus opositores. Y ahorita describiré la metodología descrita, ¿sí? Ahora, mientras estuvieran marcados, Rodrigo, eso solo lo hace un tirano, o sea, es un abuso. O sea, si yo te marco porque piensas diferente a mí, sería una manera de tiranía, mi estimado Rodrigo. ¿Cómo lo ves como algo simple? Eso me asusta, ¿sí? Los campos de labor reformativa, ¿sí? ¿Ok? Luego, a dos tipos de gente sí las exterminaron, a los comunistas, a la gente. Eso lo hace un tirano. Probablemente los comunistas, precisamente, bueno, tenemos a Stalin, que es uno de los tiranos más brutales que pueda haber, ¿sí? Pero volvemos a que el que haya un tirano como Stalin no significa que Hitler no sea un tirano, ¿sí? Y puede ser que están peleando dos tiranos, ¿sí? Ahora, ahí sí meto a Churchill, a quien yo considero un auténtico demócrata. El día en que su pueblo le dijo, ¿te vas?, se fue. Así de sencillo, admirable. Y fue el día que había salvado al mundo. Ahora, el mito de que Hitler invadió Polonia. La historia que he visto es que precisamente los alemanes hicieron los primeros disparos contra los alemanes para precisamente dar la causa de la invasión de Polonia. Es interesante lo que me dices de los alemanes que vivían en Polonia. La neta, dudo que los de Polonia se hubieran negado contra un titán como Hitler si amablemente les pide, oye, devuélveme a los alemanes. La verdad es que no creo esa parte de la historia. O sea, no me parece que los polacos se resistieran a entregarle a la gente que quiere salirse. No lo creo. La neta, no lo creo. La invasión de Checoslovaquia fue una invasión sin un arma. Los checoslovacos no dijeron mucho, los austriacos lo celebraron, pero los polacos no. Y ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahora, les voy a leer rapidísimo, ¿sí?, las fases para poder llegar, cómo convertirte en tirano. Primero, aprovecha la indignación, empieza polarizando, ¿sí? Ejerce el odio entre tus enemigos son mis enemigos. Luego, sé un hombre del pueblo. Be the man of the people. Mercadea tu movimiento, marca, símbolos, logos, banderas. ¿Sí? Llégale a la gente. Compra lealtad. Encuentra tu equipo. Y sí lo hizo.
Sí lo hizo, sí maiceó a quien tenía que maicear Hitler. Compra lealtad, encuentra tu equipo. Juegos de gente maestra, pues hay muchos, y aquí ponen mucho a Gaddafi. No es cierto, ponen a la historia de Irak, ¿sí? Saddam Hussein. Saddam Hussein, gracias. Elige un chivo expiatorio, ¿sí? Ese chivo expiatorio pueden ser los fifís, pueden ser pueden ser los judíos, los comunistas. Encuentra a quien odie la gente, y eso es para llegar al poder, ¿sí? Para juntar a tu gente. Inicia, y eso del chivo expiatorio son tus guerras internas en el país. Luego inicia una guerra, ¿sí? Una guerra externa. También es una metodología de un tirano. Reescribe la historia. Este es un punto muy importante que estamos hoy discutiendo. La historia. No quemaron todas las informaciones de las bibliotecas, ¿sí? Se censura todo. De ahí me voy a censor everything. Corrompe a la ciencia, ¿sí? Elimina la confianza, pon unos contra otros, padres contra hijos, hijos contra padres, amigos unos contra otros, ¿sí? Construye tu legado. Ahí en Build Your Legacy es los que trascienden su propia vida. Y como ejemplo te podría decir, en Corea del Sur ya llevan 3 generaciones. En Cuba llevan 3 generaciones. En Venezuela van 2 generaciones, ¿sí? Aunque no sean padre e hijo, pero ahí construye tu legado. Adoctrina a la juventud. Aísla tu reino y dejemos que la gente muera de hambre. La gente famélica no puede luchar, ¿sí? Ese, pues es el manual de cómo convertirte en tirano, ¿sí? Entonces, dime de estas cosas, ¿cuáles de ellas hizo Hitler, además de casi todas? Si no es que todas, ¿sí? Y un tirano no es como llega al poder. Por eso investigué cuáles pudieran ser los puntos que podrían decir, es que no es tirano, es dictador. No, tirano es una forma de ser con los demás, no solo de gobernar. Yo como padre podría ser un tirano, ¿sí? De hecho, mi postura en el análisis de Redding es que soy un autócrata, ¿sí? Y tengo que luchar por ser un autócrata benévolo, ser un autócrata que sea ejecutor, que sea dominante, pero que no sea un tirano, ¿sí? Mi estilo personal de gerenciar es un método autocrático, muy común de nosotros los ingenieros, ¿sí? Muy común. Y entonces, yo lo que te diría es, no importa si estás combatiendo tiranos. El chiste es la definición de si es o no tirano. Y aquí me voy a lo que me hace relevante de México. No podemos cambiar la 4T por la 5T. Tenemos que hacer un grupo de trabajo democrático y sí, vamos a tener que ver la manera de ejercer legítimamente la fuerza. Porque estamos tomados por criminales en todos los sentidos. El crimen organizado es precisamente el brazo armado de este gobierno. Esos son mis comentarios. Muy bien, así como les comentaba hace rato que hay 3 verdades siempre en toda historia, sabemos que la historia pues la escriben los ganadores regularmente, pero insisto, Rodrigo, nos ibas a dar tu opinión sobre todo este material fotográfico, de filmes, etcétera,
sobre todas estas masacres en los campos de concentración. No conocía yo el tema de los campos de reformación laboral, pero bueno, suenan como antecedente, ¿no? De lo que después utilizaron los nazis. Adelante, Rodrigo. Gracias. Sí, puede llegar a sonar como tal, señor Mauricio, mas sin embargo, pues es un método que también se emplea en las cárceles. O sea, el hecho de que sea un campo o sea una cárcel pues es indistinto. Simplemente son intentos por reformar a gente que ha cometido delitos. Ok. Voy a empezar, antes de decir lo anterior, con algunos puntos que acaba de mencionar el señor Jorge. Voy a empezar por el de que marcar a judíos o a quien sea es inhumano. No si permitiste que en el lugar en donde te estás hospedando, en este caso en la República de Weimar, para que se cometieran todo tipo de crímenes y para que se oprimiera en verdad a la gente, quitándole su fuente de empleo y dejándolos en filas para conseguir pan, cosas tan básicas como el pan y la leche. Yo creo que no es una medida grave. Y sobre todo de que desde las guerras napoleónicas, los judíos se estuvieron mezclando entre europeos, cosa que pues no voy a comentar ahorita al respecto. Y hay judíos que inclusive hoy en día, pues su apellido parece alemán, y es alemán de hecho, pero ya está más orientado hacia una descripción semita, como especialmente los apellidos que terminan en Berg, por ejemplo, que están fuertemente asociados a judíos. Entonces se podían confundir y por eso decidió marcarlos. Esas son las dos principales razones por las cuales yo pienso que fueron marcados los judíos principalmente. Ahora, de que Churchill fue un auténtico demócrata, pues tal vez fue un auténtico demócrata, pero fue un horrible ser humano. Y les voy a decir por qué. En una de las tantas batallas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, hubo una en particular que mató a más individuos de una forma infinitamente más cruel de la que supuestamente se llevó a cabo en el campo de concentración de Auschwitz, que no dejan de repetir ad nauseam algunos de la gente en contra de Hitler. Esta fue nada más y nada menos que la batalla de Hamburgo, bajo el nombre de Operación Gomorra, y básicamente fueron unos bombazos al unísono por parte de la Real Fuerza Aérea Inglesa y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en donde por más de una semana, incesantemente, a pesar de que ya habían reducido muchas partes de Hamburgo a cenizas, decidieron seguirla, bombardearon y finalmente, y de hecho hay fotos de ellos si las buscan, finalmente decidieron rematar con fósforo blanco, siendo que el fósforo blanco desde hace más de un siglo es considerado un arma prohibida, ¿vale? Les valió gorro, decidieron utilizar fósforo blanco, aventar fósforo blanco en Hamburgo, y por lo mismo había fogones con casi 3 millas de altura. Ajá. O sea, prácticamente todo Hamburgo quedó negro, pero negro en el sentido de que estaba completamente quemado, reducido a cenizas, indiscriminadamente. Bombardearon a civiles, a niños, a militares por igual. Entonces, me extraña mucho que diga usted de que el más ferviente individuo que estuvo a favor de este bombardeo fue Churchill, ¿vale? Entonces, quiero dejar eso en la mente de la audiencia. Tengo entendido que el bombardeo más ruin fue en Dresde. En Dresde. No, fue en Hamburgo. Fue en Hamburgo por número de víctimas y por el hecho de que aventaron fósforo blanco. Y efectivamente y pues fue una vergüenza para los aliados. Y bueno, muy bien, el de Hamburgo lo investigaré. Ciertamente, pues veré la injerencia de Churchill, o de los generales que actuaron, porque el de Dresde
hay un militar específico al cual fue achacado todo eso. Y sí, lo dejaron con la manga ancha para regresarles la miseria que fue el de Dresde, fue un bombardeo de odio, de reciprocidad para todos los bombardeos alemanes en toda Inglaterra, en la batalla de Inglaterra. Pero sí, fue muy cuestionado desde el punto de vista aliado de que habían hecho lo mismo que los mismos alemanes. ¿Sí? Al final, con información podré demeritar el aprecio que le tengo a Churchill, ¿sí? Pero hasta hoy, los argumentos que me has dado, pero ni por asomo, me hacen apreciar a Hitler, que es el punto clave. Aún no acabo. Ok, sí, y bueno, para finalizar lo anterior, dicen que el perro revolcado, pues ya lo dejamos de patear, ¿no? Y no les bastó con bombardear Hamburgo, sino tenían que echarle ahí fósforo para que prendiera fregón. Y obviamente, estaba tan caliente la superficie de Hamburgo, que durante las noches, cuando hacía mucho frío, se hacían torbellinos, y la gente que no había terminado de morir, que estaba pegada al piso porque estaba derretida, pues terminó volando, y bueno, era algo horrible, ¿no? Ahora, de que los polacos, usted no me cree que los polacos se resistieron ante Hitler porque él era un titán, como usted dice. Pues era eso que los que invadieron los comunistas. Y los comunistas sí están bien documentadas las atrocidades de los comunistas, de las tropas rojas. Sí están muy bien documentadas. Y eran famosos por sus rondas de violaciones, por clavar gente en la pared, por desmembrarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los polacos lo pensaron muy bien. Y aparte, históricamente los polacos, o sea, en sí la gente, el pueblo de Polonia es más cercano a los germánicos que a los propios judíos. Entonces, puedo compartir pantalla porque apoya lo que estás diciendo. En este sentido, ¿sí? Dentro de los tiranos a los que estamos hablando, ¿sí? Podrás ver, en este caso, estamos usando a dictadores, que para mí, dictador, un tirano puede ser dictador, un tirano puede ser un padre, puede ser un sacerdote, pero aquí vemos el grado de letalidad de los tiranos. Stalin superó en muertes a Adolfo Hitler, probablemente porque Stalin duró mucho más tiempo tiranizando a su pueblo y a los demás. Y Mao Zedong en China. Ahorita voy a tocar ese punto justamente. ¿Te sirve esto que tenemos en pantalla? Pues nada más para reforzar el punto, pero ya con lo siguiente ya lo voy a utilizar. Muchas gracias. Ok, siguiente punto, que quemaron evidencias y libros en bibliotecas. La mayoría eran pornografía, la mayoría era literatura que tenía que ver con cuestiones homoeróticas, y sí, se quemaron, lo consideraban, hay un término, creo que le dicen arte grotesco, algo así, no recuerdo cómo le decían. Pero sí, evidentemente, o sea, no quemaron todo al azar, así diciendo, pues me gusta, no me gusta, no. Sencillamente, los libros que cumplían con criterios de esa índole, pues sí fueron quemados. Ahora, como lo preguntaba tanto el señor Mauricio como usted, Jorge, los experimentos nazis, el abuso a judíos, a comunistas y a que pensara diferente. Bueno, este es un tema, es una columna dentro de este tema, es una de las columnas, de los pilares, más bien dicho, más grandes que sostienen la narrativa de que Hitler fue un monstruo. Y muchas de ellas se basan en evidencia anecdótica, ¿no? Que ya de por sí considerar algo un hecho solamente porque posee
un gran soporte anecdótico, pues es una falacia. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues, por ejemplo, si todos los mexicanos tienen, por lo menos todos los mexicanos hemos escuchado hablar de La Llorona. Entonces, si todos creyéramos en La Llorona y todos contáramos una versión de La Llorona diferente y le celebráramos, pues existirá La Llorona, ¿no? Bajo esa lógica. Cosa que no, o sea, muy probablemente no es cierto. La Llorona es una leyenda. Y bueno, bajo este razonamiento, quiero decir y afirmar contundentemente en cámara de que muchos de los supuestos experimentos son eso, son leyendas, son mitos. ¿Por qué? No hay evidencia sólida, en primer lugar. No hay ninguna evidencia de que eso haya sucedido, más que anécdotas de supuestos sobrevivientes. Entonces, ahora, quiero ser justo también con las víctimas de la guerra, porque mira, a final de cuentas, esto fue una guerra, ¿vale? Y muchas cosas pueden suceder en una guerra, o sea, hay reglas en una guerra y hay convenciones, sí, pero tarde o temprano se rompen por diversos motivos, ¿vale? Ahora, voy a citar un pequeño párrafo que yo redacté dentro de una tesis pequeñita que le compartí al señor Mauricio García, que habla justamente de esto. Cito, y bueno, obvio, es imposible hoy en día tratar el tema de Hitler sin hacer mención del holocausto llevado a cabo en el campo de concentración de Auschwitz, que está sustentado en gran medida con falacias emotivas y se sostiene gracias al control de narrativa y censura que ejerce la hegemonía judía en medios de comunicación, puestos gubernamentales y ONGs. Pues a día de hoy es un evento que no puede ser discutido abiertamente de modo serio y profesional sin que medie una autoridad, entre comillas, o superviviente. Sin duda alguna, a la luz de la razón, lo anterior sencillamente alza la pregunta: ¿por qué no puede ser cuestionado imparcialmente, a modo independiente y publicado este suceso? ¿Por qué no se puede? O sea, ¿Puedo ¿por qué siempre contestar? tienen que... Permíteme contestar. Permítame, nada más para terminar mi argumento. ¿Por qué no hasta la fecha sigue la censura a quien ose, porque esa es la palabra, a quien ose ponerle un dedo a la narrativa judía? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una investigación independiente en Auschwitz, que ahorita ya es una atracción turística, en donde supuestamente 6 millones de individuos fueron matados y quemados posteriormente? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una auditoría para ver si eso es cierto? Ahora, ahí no termina el asunto. También me veo obligado, al criticar esta cuestión del holocausto, me veo obligado a decir de que Alemania y los propios judíos que viven en Estados Unidos han mamado de este chollo dinero desde el 46 o 47, no estoy seguro en qué año empezó. O sea, ya son tantos años que no entiendo cómo han podido obtener tantos fondos y tanto apoyo unánime gracias a ONGs por algo que todavía no ha sido verificado sustancialmente. Eso es lo que opino a la cuestión de los experimentos. Y, por cierto, señor, usted en sus comentarios, señor Jorge, dijo que era Corea del Sur. Es Corea del Norte. Ok. Corea del Norte, sí, pero si lo dije, Corea del Sur, Me parece que dijo Corea del Sur. Norte, sí, que son los Sí, son comunistas. Los comunistas que han heredado. Qué ahora, bueno, nada más me faltan 2 puntitos. No se preocupe, nada más faltan 2 puntitos. Ahora, que el pueblo germánico le tenía miedo a Hitler. Completamente falso. Completamente falso. Y para hacer argumentar esto, o sea, para ponerlo en evidencia de que es absolutamente falso, cito a mi tesis. Una vez fértil el terreno para el proyecto germánico, o sea, es decir, después de que quitaran a judíos, a comunistas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo me estás diciendo que es falso? La gente que tenía alrededor Hitler le temía. Pues prácticamente. Le temía. Sí, no, eso pero, es falso de que la gente le temía. Ni siquiera le hablaron para despertarlo. Déjeme decirle por qué. Una vez fértil el terreno para el proyecto germánico, se hicieron enormes inversiones en educación y programas recreativos para todas las edades, con el fin de desarrollar un fuerte sentido étnico y de compromiso con la sociedad. El sistema de autopistas más avanzado de la época, aún vigente, el Autobahn, fue mejorado y finalmente completado.
hubo oportunidad para cada trabajador de Alemania de conseguir un crédito por parte del Banco Nacional para que pudieran adquirir vivienda y automóvil. El legendario Volkswagen Tipo 1, mejor conocido como Bocho en México. Eso es producto de Hitler, ¿vale? Eso es maicear. No, eso no los maiceó. Les dio una oportunidad a través de su trabajo de que pagaran un crédito. No los andaba maiceando como López Obrador. Ajá. Entonces, no nos maiceó. ¿Por qué? Porque a diferencia de la República de Weimar, el valor del individuo durante la Alemania nazi no era el dinero que tenían exactamente, era el valor del trabajo a nivel social que desempeñaban. Y justamente por eso muchos alemanes se consideraban verdaderos alemanes, por así decirlo, porque la mayoría participó en el proyecto de autopistas en el Autobahn. Prácticamente toda la población alemana participó en el Autobahn. Entonces, no hay problema, que, eso estoy de acuerdo, puede ser una dictadura, entonces, una tiranía de derecha. Dígame eso, usted, ¿cómo la gente le va a tener miedo si les dio la oportunidad de tener un carro, si les dio la oportunidad de tener una vivienda, si incrementó su prospecto en la movilidad social y aparte les dio carreteras? ¿Cómo lo van a odiar? ¿Cómo le van a tener miedo? Pues le tenían miedo. Ahora, otra cosa, y eso es con lo que estamos comentando, que hay paralelismos de Hitler, de la supuesta tiranía. O sea, todo esto que acabo de decir, creo que ya deja en evidencia, así ya apabullantemente, que Hitler no era un tirano, ¿vale? Era un dictador, sí, era un dictador benevolente, pero un tirano, lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Benevolente. Era un dictador benevolente porque No, duró hombre. más de 10 años en el poder, más de 10 años en el poder, era un dictador benevolente. Y es un error, es una falacia específicamente comparar a Adolfo Hitler con López Obrador, porque en primer lugar, si ahorita estuviera Adolfo Hitler en México, ya hubiera intentado matar a López Obrador desde el momento en el que trae ideas marxistas-leninistas. En segundo lugar, Hitler no maiceó al pueblo germánico, les dio oportunidades. Y de hecho, de la Alemania nazi, eso te lo compro, lo de las oportunidades, porque es una dictadura de derecha. Ahora de que lo puedan, de que fueran tiranos, pues también Stalin y Hitler eran tiranos opuestos. O sea, pero eran tiranos. Pinochet era un tirano de derecha. ¿Sí? Ok. Mire, si hay alguien aquí, dentro de este suceso de la Segunda Guerra Mundial, que en verdad sí, a mi opinión, es mi opinión, ¿vale? Pero que está sustentada en datos. Si hay alguien que fue un verdadero tirano, fue nada más y nada menos que Stalin. ¿Por qué? Bueno, totalmente. Hay un evento que muy probablemente salvo Mateo Martínez tal vez, que está aquí en audiencia, hay un evento que tal vez ustedes no conozcan, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que es conocido como el Holodomor, como el Holocausto. Bueno, se llama Holodomor. Y fue básicamente el sistemático exterminio de pueblos europeos a manos de políticas británicas y soviéticas, cortando suministros de armas, electricidad y sobre todo de comida. En donde más se vieron afectados por esa situación del Holodomor fue en la parte donde está Ucrania y en el sur de Rusia. Sí, pero eso fue ruso. Eso permítame. Un asunto ruso. Gran Bretaña, en ese entonces, Gran Bretaña y Stalin, se estima, no voy a decir una cantidad exacta, porque la verdad es que nadie lo sabe, yo creo, pero se estima que en un lapso de cerca de 15 años murió más de 70 millones de individuos. Se murieron más de 70 millones de individuos a causa del Holodomor, ¿vale? Eso no lo comentan, eso no lo comentan en los documentales de historia, porque es muchísimo más cruel lo que hizo esta gente en tiempos de paz, porque todavía, bueno, podemos debatir que el tema de Auschwitz fue en tiempo de guerra. Esto fue en supuestos tiempos de paz y murió una cantidad totalmente superior de gente. Entonces, Rodrigo, no está en tela de juicio de que Stalin era también un tirano y un dictador y un maldito y un asesino. O sea, no me necesitas convencer. Y lo de Ucrania fue
con lo mismo que López Obrador, que está dejando morir a la gente. O sea, la dejó morir de hambre a la gente por un plan de agricultura comunal que no sirvió para absolutamente nada. Mira, yo Mau, te pido ayuda último porque comentario. creo que ya nos estamos extendiendo mucho. Sí, Sí, nada yo más un creo que... comentario. ¿Puedo hacer Dime, un último Rodrigo, comentario? adelante. Para la cuestión del Holodomor, para los interesados, pueden checar el nombre de Alexander Solzhenitsyn. Es alguien ya pues, bastante conocido. Él menciona el Holodomor. Y deja en claro que, digo, aquí mi objetivo aquí no es decir quién es el verdadero tirano. Yo solamente lo estoy mencionando para establecer un parámetro. Pero definitivamente con base en todos los argumentos defensivos que acabo de poner en la mesa, creo que queda claro de que Adolfo Hitler fue un hombre de su época, estuvo inmerso en una guerra, mas sin embargo no fue un tirano, fue alguien muy querido por su pueblo y que constantemente, por más de 80 o 90 años ya, la verdad es que ya han sido más de 80 años, ha sido constantemente demonizado irracionalmente, ¿vale? Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, concuerdo contigo, Rodrigo, en algo. Sí, Churchill no era una maravillosa persona, es un terrible ser humano, pero bueno, eso era lo que hacía falta en ese momento, tal vez para enfrentar lo que pretendían los alemanes, ¿no? En conjunto, porque sí, claro, estaban felices de que iban conquistando al mundo, y pues seguían a su líder, ¿no? Pero en fin. Pues muy interesante, la verdad. No sé si querramos concluir el debate con algunas conclusiones por parte de ustedes dos, Jorge, y posteriormente le damos la palabra a algunos de nuestros Sí, escuchantes. sí, yo termino más convencido que nunca que es un tirano, o sea, con las definiciones que di y con incluso los comentarios que acabas de dar. Por ejemplo, es la lista de tiranos, ¿sí? La lista de tiranos que tenía preparada yo para todos. Está Adolfo Hitler, es Joseph Stalin, y precisamente de Corea del Norte, los Kim Il-sung y Kim Jong-il. Todas estas historias, está Fidel Castro, Hugo Chávez, Saddam Hussein, François Duvalier, Benito Mussolini, Muammar Gaddafi, Idi Amin, Mao, Ayatollah Khomeini, otros con nombres impronunciables, Turcomano, Nicolás, Francisco Franco, que lo tengo mal escrito, de Gambia, Ortega de Nicaragua, muy, muy reciente, que precisamente tiró un tirano y se volvió en otro tirano, ¿sí? Augusto Pinochet, y bueno, terminamos con López Obrador. Que, que si lo dejamos nos va a tiranizar, pero pues bueno, tendremos que defendernos de él. Lo que habíamos quedado es un brevísimo comentario de los demás. Mau, por favor. Sí, adelante, vamos a pasar voy a a abrir ello. los micrófonos de todos. A ver. En el Inter, les comento, bueno, pues efectivamente considero que tenemos en el poder en México un tirano y bueno, pues lo que estamos buscando es no permitirle que se convierta en dictador. Son cosas diferentes, ¿no? En fin, Arturo, por orden, según fueron levantando la mano, adelante Arturo, un breve comentario, por favor. Muchísimas gracias, Mauri. Excelentísimo Jorge, excelentísimo Rodrigo, sus aportaciones para lo que estamos tratando de dilucidar en esta comparativa es fundamental. Es muy importante que veamos precisamente esa comparativa en relación al gobernante que tenemos el día de hoy. Ha crecido de la misma manera en que la historia nos trae a Adolfo Hitler a este momento presente. Precisamente desde el discurso de odio, desde el hacer sentir
a su pueblo, que estaban siendo vejados, trabajados, impuestos de cargas como los vetos, los embargos, haciéndole creer al pueblo alemán que ellos eran las víctimas, como lo es ahora el pobre en México. En México, por más de 20 años, Andrés Manuel Obrador, con todas sus letras, se ha encargado precisamente de eso. Sí, precisamente Hitler gustaba de ese ideario, querido Rodrigo, precisamente porque lo que él buscaba era favorecer al pueblo alemán, vendiéndole la idea de ser la víctima, ¿no? Ellos eran el proletariado que necesitaba el discurso separatista de Adolfo Hitler. Exactamente ese es el ideario marxista. Ahí nada más para desmentir eso que acaba de decir el señor Mayer, Hitler era tan contrario al marxismo y al comunismo que inclusive aceptó a los detractores rusos que no eran comunistas, e inclusive aceptó que los cosacos que llegaron del este de Europa fueran a pelear con los nazis. O sea, los cosacos también son enemigos jurados eran enemigos jurados del comunismo ruso, que fue instigado principalmente por judíos, para apoderarse de toda Europa y tenerla bajo el yugo comunista. Entonces, ¿cómo puede Hitler amar al comunismo si aceptó a detractores rusos y a los cosacos? Lo que estoy entendiendo, Rodrigo, no es que Hitler amara al comunismo, sino que utilizaba las armas del comunismo, dividiendo a la gente, poniéndola en contra de sus supuestos opresores, para colocarse él en el papel de salvador, lo mismo que hizo López Obrador, ¿no? López Obrador no viene a salvar a los pobres, dice que viene a hacerlo para lograr el poder, pero es otra cosa lo que logra. Adelante, Pablo, por favor, con un comentario breve. Concluir rápidamente, querido Mauri. A ver. Marx, de origen alemán, tenía este ideario del pueblo, del beneficio del pueblo, ¿sí? Después se fue a meter para vivir de a gratis con el señor Federico Engels y crearon el manifiesto del Partido Comunista, pero en realidad Marx era de corte socialista. Eso era mi finalización. Adelante, Pablo, gracias. Gracias. Bien, miren, yo creo que esta plática está muy buena, por entender un poquito de la historia, pero realmente en cada época nos toca lidiar con un tirano distinto. En todas las épocas de la historia se han encontrado dictadores y tiranos de muchos tipos. En todas las épocas, donde en el reino se crea una cúspide y todo el pueblo. Y dependiendo del tirano o del opresor, la presión sobre todo el pueblo se vuelve lacerante, se vuelve lastimosa, que es lo que estamos viendo actualmente, donde les quita los medicamentos y las estancias infantiles a la clase pobre. Era una manera de irlo sacando de la pobreza con esa ayuda social. Y bueno, podemos hablar de Hitler y podemos hablar de todos los demás tiranos, pero tenemos que ver por qué tenemos actualmente. El que tenemos actualmente en nuestro país se llama Andrés Manuel López Obrador, y todos los que tiene en esa cúspide de la cadena, ¿no? del gobierno, donde tenemos a una Claudia Sheinbaum, donde tenemos pues a todos los que están colaborando en el gobierno actual. Todos están tiranizando de acuerdo al dictador, recortando los presupuestos, recortando todos los beneficios a la sociedad. ¿Para qué? Para generar a esos esclavos. Ahora, ¿estamos en tiempos de paz en México? Yo creo que no. Con tal cantidad de gente muriendo en las calles,
que no hay información certera, porque ya los que tenemos contactados son muchos y cada vez es peor. Entonces sí tenemos que actuar en consecuencia de este tirano que sí se parece mucho a Hitler, porque Hitler ensalzó, para llegar al poder, ensalzó al nacionalismo. El nacionalismo de sus compatriotas en contra de la opresión económica que estaban generando los grupos de judíos alemanes. Todos eran alemanes. Pero el grupo de judíos alemanes estaba creciendo y estaba creciendo en poder económico, porque así lo hacen los judíos y su trabajo es ese, hacerse poderosos en el grupo de judíos. Y le estaban restando poder a los alemanes del grupo de Hitler. Y entonces Hitler lo que opta es, vamos a acabar con los judíos. Los judíos han encargado durante toda la historia de generar esa publicidad en favor de los judíos. Por eso, perdón, que se cortó por aquí un poquito, me entraron 2 mensajitos. Es que tienes un ruido espantoso que cada vez que se oye la ardilla que traes ahí junto a la pantalla, Okay. te calla la voz. O hablas más fuerte y le ganas a la ardilla. Ok. Seguramente es el audio. Espérenme tantito, déjenme ver si puedo hacer algo aquí. Por cortar un poquito. Tienes un grillo ahí. Ok. Ha de ser una vibración. Si quieren, podemos seguir. Yo creo que es su micrófono, señor Pablo. ¿Es mi Ha de andar micrófono? mal. Yo creo que anda a andar mal. A ver, Yo creo que vamos. hace falso o algo así. Sí, parece un falso ahí, Pablo. Ok. Bueno, pues miren. Ahí está. No les voy a hacer más largo esto. Simplemente, lo que yo puedo decir y es, hagamos conciencia en nuestra comunidad que estamos bajo una dictadura. Sí estamos bajo una dictadura y vamos hacia un contexto, pues sí, de la tiranía, muy al estilo de los Castro y de Venezuela, que así lo están haciendo ellos, se están quedando ellos con el poder en ese triangulito de la parte de arriba y poniendo a todos los esclavos a trabajar. Desde hace muchos años ya traemos esa situación y López Obrador entra con el objetivo, o bueno, con la mentira de sacar a los pobres de pobres, pero realmente no los está volviendo más pobres y a la clase media las está volviendo pobre, para entonces controlar a todos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que hacer equipo para no perder ese poder económico que tenemos la clase media y no hacerle el juego al tirano. ¿Cómo? Habrá muchas maneras, hay que trabajar en eso, pero esta plática nos tiene que dejar algo para el contexto actual. No podemos quedarnos así solamente con la historia. Tenemos que definir líneas de acción muy precisas donde podamos quitarle el poder económico a este dictador. Si no lo hacemos, nos va a cargar la tía de las muchachas. Hasta ahí dejo mi comentario. Debatan todo lo que quieran. Yo ya me pongo en silencio. Gracias, Pablo. Bueno, pues conclusiones dadas, señores, pues efectivamente, supongo que Rodrigo sigue con la idea de que Adolfo Hitler no fue un tirano, Jorge también sigue en la suya, los demás tenemos ya un poco más de información que al principio de esta plática. La verdad, hay cosas que no conocemos o que no conocíamos completamente de Hitler, pero bueno, pues ahí están las reflexiones de cada una de las partes. Mao, me gustaría, si fuera posible, si de los invitados de Rodrigo está Mateo y está Marcela. Si alguno de ellos quiere hablar. Nada más es Mateo. Mateo, Marcela dio un comentario en el chat de que nunca hay traducción de los audios de los discursos de Hitler. Yo creo que sí los hay, y en todo caso siempre podremos recurrir a pues algún conocido alemán que nos diga qué es lo que se está diciendo, pero bueno, sabemos claramente que
que eran discursos populistas, enfocados a lograr lo que los objetivos en su cabeza pesaban. Mateo, no sé si tú quieras abrir tu micrófono y dar alguna opinión al respecto. Sí, precisamente sí hay traducción, sí hay subtítulos, pero esos no los pasan en los documentales ni de Netflix, ni de National Geographic, todo lo que los medios masivos, digámoslo así. Sí hay traducción, pero no es muy poca conocida. Pues si nos lo puedes compartir, sería muy bueno. Sí. Yo creo que hay que ver la información de todos lados para generar nuestros propios juicios. Hay que leer de un lado o del otro. Ciertamente hay mucha evidencia, independientemente de que sea Netflix o lo que sea. Quiero recalcar que sí hay evidencias en Auschwitz de una manera abrumadora. O sea, yo no veo dónde esté el punto donde no tenemos suficientes datos para poder hacer juicios de valor. Yo sí tengo bastantes datos. No comparto los abusos que también están haciendo en estos días muchos de los israelitas en su tierra y con sus vecinos. O sea, a lo que voy es que la tiranía de donde venga es despreciable. De donde venga y de quien venga, ¿sí? Sea una persona, sea un gobernante, sea el que sea, ¿sí? Pues muy bien, aquí hace señores. un comentario, perdón, señor Mauricio, aquí hace un comentario la señora Marcela Castillo, pero dice que nos explique el origen de la palabra nazi. Bueno, mire, la palabra nazi sencillamente es una contracción en alemán de lo que viene siendo nacionalsocialista. No recuerdo cómo se pronuncia en alemán, mi alemán está bastante chafa, está muy oxidado, pero eso básicamente es nacionalsocialista. Que no le ve lo bonito a lo nazi. Bueno, lo que sucede, esto es muy importante, este parrafito de aquí de que no le ve lo bonito a lo nazi, es que sencillamente la mayor parte de la información que se reproduce en medios masivos, pues es básicamente lo que sucedió en el Holocausto, ¿no? Realmente el nazismo, desde que se concibió en el 33 hasta su fin en el 45, pues tuvo muchísimas facetas y está claro que el nazismo no está para agradarle a toda la gente, perdón, por el mero hecho de que el nazismo estaba hecho para europeos. Ajá. O sea, es un sistema que fue concebido para europeos y nada más para europeos. Entonces, justamente por eso la mayor concentración de gente que todavía valora las acciones de Adolfo Hitler, pues están concentradas principalmente en Europa del Este y en algunas partes de Asia, como Japón. Pero nazi es igual a Chairo. Mire, ahí también la voy a desmentir. Del nazismo, prácticamente todas las invenciones del siglo XXI salieron del nazismo, ¿vale? Con una sola cosa. Hay una sola cosa que le dio que revolucionó el mundo por completo. Y es cuando, bajo la operación Paperclip, Estados Unidos importó prácticamente a las mentes genias de la Alemania nazi y lograron hacer en Bell Labs, conocido ahorita como AT&T, lo que conocemos como transistor. Ahorita en sus teléfonos e inclusive en nuestras computadoras hay millones de transistores muy pequeñitos. De no haber sido por esos nazis, no tendríamos telecomunicaciones hoy en día. Propulsión a cohete es también un invento nazi. El primer subfusil automático de la historia, el MP-44, es una invención nazi, ¿vale? Varios diseñadores, ropa de diseñador, varios diseñadores tuvieron sus pininos en la era nazi. Hugo Boss, pues yo Adidas. corregiría que es alemán. O sea, realmente no creo que sean inventos nazis. O sea, al final hay gente muy interesante alemana. Eso no es cuestionable. Lo que es cuestionable es precisamente, y nazi era una marca formidable, o sea, es una marca de gran impacto. O sea, es
sus logos, es un gran Me impacto. faltó Mercedes-Benz, ¿eh? Me faltó Por Mercedes-Benz, eso, que también hacía Mercedes-Benz y Audi, y yo vendí maquinaria alemana para alimentos, son unos titanes en el diseño electromecánico, son verdaderos titanes para lo bueno y fueron para lo malo. O sea, lo bueno es bueno, lo malo es malo. No hay que justificar lo malo por lo bueno. O sea, ahí es donde está el gran error que veo. Y yo lo veo en ti. No, nada de lo bueno, ¿sí? Justifica lo malo. O sea, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y lo terrible es terrible y lo tiránico es tiránico. Y lo dictatorial es dictatorial. Y lo asesino es asesino, ¿sí? Venga de donde venga. Lo bueno es chino. Objeción. Hay una objeción. A lo del César al César, ¿por qué digo que son invenciones nazis? ¿Por qué entonces durante el transcurso de Alemania, cuando fue la República de Weimar, fue demasiado pobre y por qué no hubo avances científicos ni académicos? Por eso, no había quien por eso puede ser un autoritario benévolo, pero no lo fue así. No lo fue así. Tú lo afirmas que fue así. Es un asesino en masa. O sea, es un tirano, ¿sí? Autócrata, dictador. Estuvo involucrado en guerras. Ajá, y en una guerra siempre va a haber muerte. Estuvo desde su propio pueblo los juzgó y empezó asesinando desde el 33 que llegó al poder. Pero ¿cómo va a haber? Y veamos si no asesinó en las sombras desde antes. Moderador. Listo, señores, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Hacemos otro debate cuando ustedes quieran, pero realmente yo creo que ya es momento de dar por terminado el presente. Marcela, no considero que le falte mucho. Tengo mucho respeto por Rodrigo, de la misma manera que tengo respeto por Jorge. Es un chavo que conozco ya hace varios meses y que la verdad es que estudia mucho, es necio. Creo que todos tenemos que ser necios en lo que estamos. Y bueno, pues todo para adelante, como les dije, ¿no? Sabemos que estamos ante un tirano. No concuerdo, todavía no es dictador, Pablo, pero va para allá. O sea, entonces tratemos de que no llegue. Les agradecemos muchísimo la asistencia y pues quedamos pendientes para una segunda ronda, si les parece bien. Con todo gusto. Gracias, Mau, por detener el ímpetu y les mando un abrazo a todos y gracias a todos por participar en este desafío. Y efectivamente comparto lo que dice Pablo, que tenemos que aplicarlo a la coyuntura que tenemos tan complicada. Un abrazo. Muchas gracias también. También les quiero agradecer a todos. Gracias, Mateo. Gracias, señor Arturo. Gracias a todos, a señora Marcela. Gracias a todos por atender este debate. Y nada más me faltó mencionar lo de la cuestión de México. Pues miren, en la cuestión de México, sí hay paralelismos, pero yo lo que veo más grave es que tenemos un pueblo ya en su mayoría derrotado, con una actitud derrotista de que no hay que esperar a que termine su sexenio, siendo que en 3 años no va a haber nada de lo que hay ahorita como para poderlo sacar por la vía pacífica. Y yo diría más bien que esta situación se parece un poquito a la que se vivió en 1910 aproximadamente, durante el surgimiento del terror rojo en Rusia. Mucha gente decidió mejor irse a los países aledaños del sur y mucha gente no se quedó a tratar de sacarlo por la vía democrática, se quedó a pelear ya armas, a golpes, a matar, ¿vale? Entonces, si no queremos llegar a eso, porque miren, ya de entrada cumplimos 2 requisitos: 1, pueblo polarizado, y 2, gran extensión territorial. Entonces, ya con estas 2 cosas se puede armar la choncha, se va a hacer un ejército civil, y bueno, eso ya lo hemos visto en la historia mexicana, pero pues yo creo que ahorita sería muchísimo peor por la presencia del crimen organizado. Eso es lo único que tengo que decir. Hay que ir por la revocación de mandato, y ánimo, porque todavía faltan como 22 días, algo así. Así es. Vale. Yo ya me apunté. Listo. Yo estoy apuntado. En eso tenemos coincidencia absoluta.
Ahí estamos todos. Debemos los aquí actuar presentes. ahorita porque después el cáncer se extiende. acaba todo el cuerpo. ¿Sale? Muy bien, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Terminamos grabación. Gracias.